crecer hacia arriba es crecer en nuestro conocimiento de Dios. Entre más comprendamos de las Escrituras y lo que hizo la obra de Cristo en nosotros, eso es crecer hacia arriba. Crecemos en nuestro conocimiento de Dios. Y podemos ser una iglesia que nada más, pues sí, se destaque porque conocemos bien las Escrituras, porque pues no sé, tenemos muy buenas enseñanzas, pero eso solamente es crecer hacia arriba. Y es incongruente nada más crecer hacia un lado. Yo creo que principalmente si realmente crecemos en nuestro conocimiento de Dios, vamos a crecer también de manera interna. Y crecer de manera interna es que maduramos espiritualmente y se mejoran las relaciones como cuerpo de Cristo. Nos amamos unos a otros, podemos pues bendecirnos en muchas maneras, perdonarnos, soportarnos, y esa es la manera, crecer de manera interna, también involucra nuestra santificación. Pero otro aspecto que tenemos que crecer como iglesia es crecer hacia afuera, no solamente quedarnos aquí en las cuatro paredes, y eso pues es hacer discípulos, tanto de manera personal, que tú le compartas a un compañero de trabajo, a un amigo, o también que como iglesia podamos alcanzar a hacer de más impacto aquí en la colonia donde estamos. Y eso es lo que yo quiero que hagamos mucho énfasis en este año, tanto cada uno de ustedes, pues lo debemos de hacer. Es hacer discípulos, es compartir de Cristo a un amigo, a un compañero de trabajo, a un ser querido, pero también como iglesia, si hacemos un esfuerzo, pues podemos ir y compartir el evangelio a las familias que están aquí en los condominios, que me gustaría que este año pues hagamos esfuerzo para llevarles la luz del evangelio a ellos. Pero muchas veces nos quedamos nada más en ese aspecto, nada más cerca, y vemos aquí pues donde nos desenvolvemos. Si vivimos aquí en Chihuahua, solamente pensamos en los lugares que frecuentamos. Pero sería bueno que contemplemos otra colonia, que contemplemos otro municipio del estado. Hay muchas ciudades o pueblitos, hay rancherías o hay comunidades, pues, donde no hay ningún templo evangélico. Entonces, ¿por qué no pensar en ellos? O solamente cerrarnos aquí en el estado de Chihuahua. Podemos extendernos a otro estado de la República. Pero también, hermanos, yo quiero que este año al mismo tiempo estemos pensando hacia afuera del país. Porque si no estamos concentrándonos o tratando de poner nuestro granito de arena para alcanzar almas para Cristo en países donde es muy mínimo el evangelio, pues creo que no estamos cumpliendo la gran comisión. Muchos creemos que cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos, comenzando desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo dijo de manera simultánea, no primero en tu barrio y luego te vas alejando poco a poco. Ya a lo mejor ya cuando tengas 70 años y cubriste buen territorio cercano, ya considera hasta lo último de la tierra. Pero no, cuando pues estudiamos las Escrituras, les digo, no soy el único, sino que me he fijado que muchos estudiosos, hasta por la raíz del lenguaje y lo que quiso dar a entender Jesús, era simultáneo. Entonces yo quiero que este año como iglesia estemos viendo también ya más lejos. Vamos a ver, yo creo al final del sermón, algunas cosas prácticas y sugerencias de lo que vamos a hacer este año. Pero para eso yo quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Vamos a iniciar este nuevo libro de la Biblia, libro de la Escritura. Y pues siempre es para mí cierta emoción, ¿no?, cuando estudiamos un libro nuevo, porque pues agregamos algo para la dieta. Yo les decía ahorita en el desayuno que teníamos, que esa ensalada como que es para gente nice, porque yo nomás como lechuga, zanahoria rallada y otra cosa más. Pero no, esta estaba muy completa, tenía muchas cosas que pues yo no le he hecho, y hasta
una vinagreta y yo digo, pues, ¿qué es eso? Pero se oye muy nice, ¿no? Como que para nuestro cuerpo es algo que muchos de nosotros no probamos tan frecuente. Entonces, entre más hagamos nuestra dieta más completa, pues vamos a crecer más saludables. Y es lo mismo espiritual. Entonces, la carta de los tesalonicenses, hermanos, pues a mí no me gusta pasar mucho tiempo introduciendo del contexto. Me gusta más avanzarlo conforme abarcamos los capítulos, ir dándoles el contexto general a través de cómo vamos abarcando los versículos de un libro. Pero solamente de manera rápida, déjenme decirles que Tesalonicenses era una ciudad de aproximadamente 200,000 personas. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, les comparte de Cristo y solamente en el lapso de 3 semanas planta una iglesia. Pablo en ese entonces pues llegaba a una ciudad y lo querían matar y se iba a otra, sufría persecución. Eso hizo que él no duraba más de 3 semanas en Tesalonicenses. Pero meses después él todavía está preocupado por esta iglesia porque dice, pues yo no me quedé ahí para verlos madurar y verlos crecer. Sin embargo, está preocupado y manda a Timoteo, uno de sus discípulos. Todo eso pues, lo podemos consultar ahí en el libro de los Hechos, pero Timoteo le da un buen informe y le dice, no, ¿qué crees? Esa iglesia maduró, ni te imaginas. El sermón de hoy, hermanos, le quise poner Navidad en los corazones, porque es lo que celebramos hoy, ¿no? Es 25 de diciembre. Y la palabra Navidad, ¿qué significa? Viene supuestamente de un latín tardío y es literalmente nacimiento. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, pues ¿qué es la Navidad? Es el nacimiento. ¿De quién? Pues del Salvador, Dios que se hizo hombre. Pero yo quiero que veamos la Navidad de los tesalonicenses, porque era una ciudad sumergida en la oscuridad. Cerca de ellos está a pocos kilómetros el panteón de los dioses griegos y estaba por lo mismo de que estaban muy influenciados por la religiosidad. Se veía una decadencia en su cultura, en su sociedad. Y ellos padecían de muchas cosas muy negativas como ciudad. Pero llega Pablo y comparte el evangelio y ellos ven la luz y nacen por primera vez. Entonces, acuérdense, el nuevo nacimiento es que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y ellos no conocían del único Dios verdadero. Sin embargo, llega alguien y les predica y nace una iglesia. En el capítulo 17 de los Hechos, lo vamos a ver más adelante, pero vemos cómo el apóstol Pablo predica y hay buena respuesta. Y no fueron pocas personas, sino que fueron bastantes. Entonces, miren, déjenme darle una leída a todo el capítulo, no está muy extenso, y quiero que veamos 2 cosas. Vamos a ver el nacimiento de la iglesia de Tesalónica y también vamos a ver cómo madura e incluso se reproduce esta iglesia. Y que eso sea pues de modelo para nosotros, porque todo lo que tenemos en la Escritura es inspirado por Dios y tiene bastantes enseñanzas y nosotros queremos también crecer este año hacia afuera, también hacia arriba y hacia adentro. Yo creo que nos puede enseñar bastante esta iglesia. Fíjense en lo que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada.
pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Oremos. Padre bendito, gracias este día porque nos permites venir a tu palabra y pues es la petición que siempre hago, Señor, que no nos vayamos de la misma manera, Señor, sino que nuestro entendimiento se renueve. Y para atesorar tu palabra y guardarla en nuestros corazones, solamente tu Espíritu Santo nos puede ayudar a eso y queremos que hagas tu parte, Padre. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo de explicar un poco la palabra, de también estar atentos, mis hermanos, pero tú haz la parte principal, Señor. Toca nuestros corazones y transforma nuestras mentes de tal manera que podamos demostrarlos con actos, Señor, de obediencia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el nacimiento de una iglesia. Les decía, Tesalonicenses. Quiero que lo imaginemos de esta manera. Es una iglesia es una ciudad bastante grande, 200,000 habitantes, y en ese entonces estaba situada en un lugar estratégico donde había bastante tránsito. Había mucho comercio. Pablo le gustaba mucho elegir este tipo de ciudades porque eran estratégicas para él. Iba a las metrópolis y si podía establecer una iglesia o un centro religioso cristiano, pues de ahí podían esparcirse a otros lados. Y ese fue el caso de Tesalónica. Déjenme leerles nuevamente los primeros 3 versículos para que veamos cómo introduce el apóstol Pablo su carta. Y pensando en eso, él se dirige a esa iglesia que nace, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, que se menciona el que reemplaza a Bernabé. En los viajes misioneros, Pablo está principalmente visitando lugares con Bernabé, pero después es reemplazado por Silas o Silvano, y junto con Timoteo escriben a esta iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, destaca 3 cosas y nos está diciendo cómo sé que esta iglesia son almas que verdaderamente nacieron de nuevo. Y lo sabemos por estas 3 características, hermanos. Cuando una persona nace de nuevo, experimenta lo que está agradeciendo el apóstol Pablo. Y es algo que no olvida en sus oraciones. La primera cosa es su obra de fe. Esta iglesia llegó a un punto donde llegaron a tener fe en que la salvación únicamente viene por el Señor. Un judío, y desde el Antiguo Testamento tenemos esa enseñanza. Por ejemplo, el Salmo 3:8 dice: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y el apóstol Pablo comprendía eso. Solamente ustedes son salvos por gracia y Dios es el que los alcanzó. Entonces comprendemos eso. Él sabía que al depositar la fe en el único Dios y que esa fe fue real en sus corazones, nace esta iglesia. Pero también es distinguido por lo siguiente. Cuando naces de nuevo, dice en Efesios que somos creados para buenas obras. Y el apóstol Pablo lo refleja de la siguiente manera: yo lo sé por su trabajo de amor entre ustedes y también para los de afuera. Se notaba que esa iglesia crecía de manera interna y también de manera externa. Lo vamos a ver más claro adelante. Pero es una manera donde está diciendo Pablo: yo veo eso, es bien claro en ustedes. Han nacido de nuevo porque la salvación de Dios los alcanzó. Y veo que hay amor. Cuando uno es transformado, el amor de Dios te inunda y
solamente de esa manera tú puedes dar amor a los demás. Se amaban entre ellos, pero no solamente se amaron dentro de las cuatro paredes, si pudiéramos decirlo, sino que ellos estuvieron dispuestos a amar más personas. Y una última cosa que hallamos en este pasaje, en específico en el versículo 3, dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que ellos no vivían con una esperanza significativa. No sé si tenían muchos dioses, tenían esperanzas en cosas vacías. A lo mejor todo era incierto para ellos. Pero dice, a partir de que llegó el Evangelio a sus vidas, ahora yo veo que sí hay firmeza en la esperanza de Jesucristo. Ustedes ven hacia lo futuro y eso afecta su manera de vivir. Es como si de pronto alguien te dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante vale la pena vivir porque hay una realidad eterna, hay un lugar donde podemos pasar la eternidad con nuestro Creador y de esa manera evitar otro lugar donde hay condenación, que conocemos que es el infierno. Entonces, todas estas familias que el apóstol Pablo alcanzó, llega a un punto donde su entendimiento se abre y a la vez dicen, de ahora en adelante vamos a vivir con una esperanza en el futuro. Antes no la tenían. Antes todo era, a lo mejor muchos ni pensaban. ¿Qué pasa en la otra vida? Pues no sé, a lo mejor se acaba todo. Pero dice el apóstol Pablo, no, ahora su esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. De esa manera vino la Navidad hacia ellos. Jesucristo fue real en sus corazones a tal grado que ahora esta iglesia lo amaba. Y más que nada, hermanos, lo anhelaba. Pablo podía decir, yo veo que ustedes lo esperan, lo anhelan y están seguros de que va a regresar, se van a reencontrar con Él, que Él va a reinar por toda la eternidad. Y podemos imaginar más cosas teológicas que el apóstol Pablo a lo mejor le enseñó en esas 3 semanas, también cuando manda a Timoteo, siguieron creciendo en el conocimiento del Evangelio, pero ellos aprendieron bien, hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo 4 y 5. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Acuérdense que Pablo vio 3 cosas. Yo veo que ustedes fueron alcanzados por Dios, la salvación es del Señor. Pero aquí ya describe esa primera declaración que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo fueron salvos ya exactamente? Y yo quise, por así decirlo, plantearlo a manera de fórmula, ¿no? La salvación es igual a las palabras del Evangelio, al conocimiento del mensaje de salvación, pero a eso tú le tienes que agregar el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermanos, podemos compartir el mensaje, pero si no hay el poder del Espíritu Santo que obra en los corazones de manera especial, no van a arder por esas palabras. Como decía Pablo cuando abre Dios el corazón de Lidia, en otro pasaje en Hechos, Pablo predicaba, pero el Espíritu Santo es el que hace que tú entiendas ese mensaje. Entonces esa es la fórmula, son las palabras del Evangelio, el poder del Espíritu Santo y una cosa más, dice plena convicción de que dice esto vale la pena creerlo, esto es una realidad. Porque muchas personas pueden tener ese conocimiento, tú le puedes decir, mira, te puedo dar clases por meses, por semanas de la Biblia y terminas, pero ellos no tienen convicción. Es decir, pues está bonita la historia, pero hubieron partes que no estoy convencido. Aunque tienen el conocimiento, no tienen la convicción. Y por eso mismo no desarrollan fe, no confían en este mensaje de salvación. Miren, quiero que veamos de qué manera dice el apóstol Pablo en Hechos. Vamos al Hechos capítulo 17 para que veamos el relato
del nacimiento de esta iglesia. Le voy a leer los primeros 9 versículos. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. 3 días de reposo, pues son 3 sábados. Por eso dice, 3 semanas duró Pablo enseñando. Entonces, ¿cómo llegó el evangelio a esta ciudad? Con palabra. Hubo palabra. Hubo alguien que les enseñó por primera vez el evangelio. Pero no solamente eso, fíjense el versículo 3. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchos de las mujeres principales. Y ahí es donde se ve manifestado el poder del Espíritu Santo, porque dice, muchos creyeron. Implica que otros no creyeron, pero si muchos creyeron, es que alguien llega con la palabra y el Espíritu Santo actúa en esa comunidad. Y ahí es donde hay corazones transformados. Ahí nosotros podemos ver por qué Pablo les escribe en su carta. Yo veo que ustedes son una iglesia que les comprendieron el conocimiento, les llegó el mensaje con las palabras, más específicamente como dice el versículo 5 de Tesalonicenses 1, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. De esa manera nace la primera iglesia. Entonces, una gran cantidad de mujeres y de griegos y de judíos ya tuvieron convicción. Dijeron, vale la pena vivir por esto. Y esa convicción les hace creer lo que Pablo predica. Dice, Jesucristo que muere y resucita. Entonces ellos creyeron en la resurrección de Jesucristo. Seguramente se arrepintieron y pusieron su esperanza en Él, ¿verdad? Pero déjenme leer más, algo más que relata en este nacimiento de Tesalónica. Fíjense, regresando a Hechos 17, pero el versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Entonces, en este nacimiento, en esas breves 3 semanas, ya sufre persecución Pablo y pues también la iglesia, porque Jasón vivía ahí, ellos reciben el evangelio y yo me imagino que fue un punto de reunión y como no estaba Pablo, pues hay que agarrar a alguien para darles una lección, un escarmiento, y ahí es donde meten a la cárcel a Jasón y a algunos más. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, en el versículo 5 de Tesalonicenses, está hablando en su carta. Fíjense lo que dice el versículo 5. Nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Fíjense, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Nosotros les dimos un testimonio, y ese testimonio que fue que ellos estuvieron dispuestos a sufrir persecución. Ellos también estaban arriesgando su vida, a tal grado que pues la iglesia, los hermanos vieron más sabio y dijeron, no, ellos sí están dispuestos a sufrir por Cristo, pero hay que cuidarlos. Ellos están siendo correteados, hermanos. Lees capítulos antes
Y lees capítulos después y es pura persecución en los viajes de Pablo. Entonces Pablo le dice a esta iglesia, ustedes saben cómo llegamos, el ejemplo que les dimos. Y eso implica, hermanos, que el creyente tiene persecución, está dispuesto a sufrir por Cristo. De esa manera nace esta iglesia. Todo eso lo experimenta en un lapso de 3 semanas. Y por eso mismo, pues, Pablo tiene cierta preocupación. En el capítulo 3 vemos que él toma la decisión de enviar a Timoteo a ver cómo está la iglesia. En capítulos más adelante, un par de capítulos más adelante en Hechos, se relata también esto. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos la segunda parte de este mensaje, la madurez y reproducción de la iglesia. ¿Qué pasó con esta iglesia? No fue una iglesia que se desanimó y después desapareció, sino veamos qué ocurrió. Versículo 6 en 1 de Tesalonicenses. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y esto es sorprendente, hermanos. Yo estuve viendo ahí en un mapa antiguo y también haciendo unos cálculos ahí en Google Maps de esa región. Es una especie de península. Entonces, la iglesia de Tesalónica pues estaba al norte de esa península. Ya ven que está Italia, la bota, y donde está el tacón de la bota, hacia la derecha, hacia el este, hay una península y esa región se refiere Pablo. Tesalónica estaba pues situada en un puerto y Macedonia estaba al noroeste. Y Acaya, hermanos, es una ciudad que está hasta el final de la península. Y si tú haces un cálculo, viaje, yo le puse un viaje ahí en Google Maps en auto, son 700 kilómetros. Si te vas en línea recta, pues es más corto, pero en auto son 700 kilómetros. Imagínense en esa época recorrer 700 kilómetros. Yo pienso que a lo mejor también lo hicieron como de costumbre en barcos, costeando. Pero yo más o menos calculo, por ver la ciudad de Macedonia y de Acaya, probablemente ellos abarcaron unos 600 kilómetros a la redonda, esta iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo estaba bien sorprendido. ¿Cómo es posible que una congregación que yo planté en 3 semanas han abarcado tantos? Donde quiera que vamos a esa redonda, ahí abarcaba Grecia, hermanos. Y yo creo podían llegar a otra ciudad. Oye, ¿ustedes quién les compartió el evangelio? Los de Tesalónica. Y cada vez se encontraban con ese tipo de noticias, hermanos. Para que se den una idea, más o menos ese es el tamaño de nuestro estado de Chihuahua. Cuando vas de Juárez hasta allá Jiménez o Julimes, allá por el sur, son 600 kilómetros. Entonces, si fue la redonda, imagínense, más o menos eso fue el impacto que la iglesia de Macedonia pues, fue plantada aquí en Chihuahua y ellos no se quedaron nada más en esa ciudad. Haciéndolo más o menos para que nuestra imaginación nos ayude un poco, es como si nosotros dijéramos, ahora vamos a ir a predicar allá a Parral, ahora vámonos allá a Krill, a Juárez, a Ojinaga. Ya cubrimos allá, no, pero nos falta Camargo. Y así ellos empezaron a enviar mensajeros y el mensaje se esparció a tal grado que dice Pablo, qué bárbaros, donde quiera que voy, ya no hay trabajo para nosotros, ya no es desconocido el evangelio. Entonces, hermanos, yo veo esa madurez en esta iglesia. Ellos no se guardaron el mensaje, sino que lo compartieron. Y también dice, en medio de mucha tribulación, porque Pablo estaba siendo perseguido y ellos también, pero no se detenían igual que Pablo. Ellos fueron fieles. Los judíos lo aborrecían,
también levantaban a las poblaciones en contra de sus evangelistas. Sin embargo, ellos permanecieron no solamente fieles, sino dice aquí en Tesalonicenses, con el gozo del Espíritu Santo. Ustedes no perdieron el gozo por la persecución. Y eso mismo hace que ustedes hayan sido ejemplo a otros creyentes. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 3? Yo les decía tres cosas de las cuales podemos ver como características de una iglesia. Era la salvación que vino de Dios, comprendieron el mensaje, pero también dice Pablo, ustedes son distinguidos por su trabajo en amor. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 3, su trabajo de amor. Cómo se amaban ellos, no solamente de manera interna, sino que esta iglesia amaba a las almas perdidas. ¿Y cómo lo demostraron? Por eso mismo, cuando realmente amas a los que están en tinieblas y te preocupan sus almas, dice, yo tengo que sufrir, tengo que ser abnegado, tengo que ser sacrificial, y por eso alcanzaron a otras comunidades. Es un gran ejemplo esta iglesia, hermanos. Abarcar un territorio de aproximadamente 600 kilómetros. ¿De qué otra manera vemos la madurez de esta iglesia? Acuérdense, otra característica de la madurez que les describía e identificaba a esta iglesia, la encontramos aquí en el versículo 9 y 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí vemos esa otra parte. Acuérdense, los tesalonicenses, hay un parteaguas en su vida donde dice, ahora vamos a ver hacia la eternidad, ahora vamos a tener esperanza en Cristo. Pero eso mismo también lo transmitieron a todas las iglesias que iban plantando. Esa madurez se confirmó por gente externa, sino que cuando Pablo llegaba a otras comunidades decían, oye, ¿quién les compartió? No, pues los tesalonicenses. ¿Y cómo los puedes describir? Pues es alguien que tiene esperanza y fue porque hubo un cambio radical en sus vidas. Aquí en este versículo me gusta mucho porque se nota ese traslado de las tinieblas a la luz. De tener una vida donde siempre adoraban ídolos, deidades falsas y tremendas, ¿no? Ellos se vuelven al único Dios. Aman su ley, aman a su prójimo. Y los tesalonicenses, hermanos, eran iglesias que practicaban la promiscuidad, desenfrenos sexuales, y todo tenía que ver por las deidades que adoraban. Entonces dice, no, estas personas son completamente diferentes, abandonaron a todos esos estilos de vida, a todos sus dioses, y ahora están viviendo de manera diferente. Y nosotros somos testigos, eso estaban diciendo las comunidades. Para nosotros podemos constatar que ellos aman y esperan de los cielos a su Hijo Jesús. Eso está diciendo aquí en los versículos 9. A Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos. Todas estas verdades las creían ellos y las iban transmitiendo, y las iglesias que plantaban también empezaban a practicar completamente lo mismo. Ellos creían, los tesalonicenses, que Dios dio a su Hijo, que Él resucitó de los muertos, y por eso mismo están convencidos por esa resurrección que Él los puede librar de la ira venidera. Entonces es tanto conocimiento que decían, ahora estamos agradecidos porque nosotros sabemos que esa ira venidera es un juicio al final de los días, pero déjeme decirle que hay algunos comentaristas que también creen que puede ser una ira no muy lejana, y de esa manera también la podemos en cierta manera nosotros experimentar.
aunque no sean los últimos días, Dios de todas formas a veces manifiesta su ira para con el pecador. Y lo vemos por el simple hecho de que también hay consecuencias. Si tú tienes una vida desenfrenada, también la ira de Dios puede estar sobre ti. Y ellos decían, qué bueno que Dios nos libra de tantos errores que pudimos haber seguido teniendo como familias, como ciudadanos, que teníamos un estilo de vida tan desagradable para Dios. Pero Dios nos libra mientras estamos en vida y también nos puede librar de la ira venidera. Y se puede pensar en ese evento futuro, que más adelante, hermanos, uno de los propósitos de la carta de Tesalonicenses es abarcar eso. Tal vez los tesalonicenses tuvieron algunos malentendidos de los últimos tiempos, pero el apóstol Pablo los va a aclarar en los capítulos más adelante. Pero sí tenían una cosa bien clara, que había juicio y que ellos merecían recibir la ira de Dios y que ellos fueron librados de esa ira. Entonces ellos vivían agradecidos, hermanos. Ese fue el nacimiento de la iglesia de Tesalonicenses y la madurez y la reproducción de esta iglesia. ¿Qué cosas nos puede enseñar y qué cosas podemos apropiarnos, hermanos, en este día? Y a manera de aplicaciones y reto para, pues quisiera decir, ¿no?, para este próximo año, pero es algo que cada creyente no necesita fijarse como, ya viene el 2023, vamos a ponernos metas como personales o como iglesia, sino que es algo que ya deberíamos de estar haciendo nosotros. ¿Qué tanto nos podemos asemejar a la iglesia de Tesalonicenses? Y voy a empezar a hacerles unas preguntas, hermanos, también yo mismo, y quiero que consideremos qué tanto aportas tú a tu iglesia y tú de manera personal para parecerte más a los tesalonicenses, porque a simple vista lo vemos como una iglesia ejemplar. Primero, hermanos, yo quiero que recuerdes que eras exactamente igual que ellos, tenías un rumbo hacia el infierno, eras egoísta y no tenías esperanza. Es todo lo opuesto a como les describe el apóstol Pablo. Acuérdense que les dijo, ustedes, yo veo que está presente la salvación de Dios, veo su trabajo de amor entre ustedes y veo la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Pero antes de que llegaran y se les expusiera el Evangelio, ellos aborrecían a Dios, iban rumbo al infierno, ellos no amaban a las personas. Ellos vivían de manera egoísta y no tenían esperanza, y exactamente así estábamos nosotros, en esa misma condición. Es bueno recordar eso, hermanos, porque de eso se trata la Navidad. Cuando naces, ya no eres un hombre muerto espiritual, sino que naces de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Entonces, recordemos un poco, hermanos, este día, cómo era nuestro pasado. Y también, hermanos, pensemos que afuera hay gente en esa misma condición. Tanto aquí, a 2 casas del templo, y pues hasta el final en otros continentes. Hay gente que no tiene esperanza, que vive sin una esperanza sólida y verdadera. Y a esas personas las amamos. A los que están a 2 cuadras, realmente amamos a ellos, porque si no, no nos estamos pareciendo a la iglesia de Tesalónica. Si realmente les amamos, vamos a ir y compartirles ese mensaje, aunque tengamos que sufrir. Por eso va otra pregunta. Esta pregunta, ¿harás tu parte para llevarles la palabra? Como lo hicieron ellos en el versículo 5. Acuérdense, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Si en esa fórmula que yo les decía, para la salvación necesitamos esos 3 ingredientes, la palabra, el poder del Espíritu Santo y la convicción, hay una que sí te pertenece a ti, que tú sí puedes aportar. Tú no puedes convencer, tú no puedes hacer la obra del Espíritu Santo, pero sí nos corresponde llevar la palabra. Eso sí lo tenemos que hacer, hermanos.
Y también las otras dos que no podemos hacer, yo creo que ahí debemos de rogar en oración. Debemos de rogar y decirle, ¿sabes qué, Padre? Quiero compartirles, pero haz tu parte. Convéncelos con tu Espíritu Santo y dales convicción. Si no, no va a haber Navidad para ellos. Ellos van a seguir en tinieblas. Otra pregunta, ¿estarías dispuestos a sufrir por Jesús? Volvamos al versículo 6, dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo imitaron? Porque ellos vieron a Pablo, qué bárbaro. Yo me imagino que hasta vieron a Pablo flacón. ¿De dónde vienes? No, pues es que ahí en la ciudad anterior, pues pasé unos días en la cárcel. O a veces, ¿qué tal si llegó después con la espalda latigada? Y Pablo sufría, padecía muchas veces. A lo mejor ellos vieron cicatrices, ellos escucharon historias y dijeron, ustedes fueron imitadores de nosotros. Yo creo, hermanos, que estaban en todo sentido imitando al apóstol Pablo, porque él decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo padeció, fue el ejemplo más sorprendente de sufrimiento, el inocente por los culpables. ¿Y quién soy yo para no sufrir? Y Tesalónica, hermanos, entendió eso. ¿Enseñarás a otros a sufrir por él? ¿Enseñarás a aquellas personas que les compartes el evangelio? Decirles, ¿sabes qué? Te traigo un mensaje de esperanza, pero no te puedo ocultar que también es difícil. Y yo te lo voy a demostrar también, yo estoy dispuesto a sufrir. A veces yo quisiera imaginarme, ¿no? Si vamos a los condominios acá, se ve un barrio, pues en cierta manera difícil, se ve miseria, se ve peligroso en horarios, pero digo, no sabemos, ya estando ahí, ¿qué tal si sufrimos persecución? ¿Nos vamos a desanimar o vamos a seguir adelante? Porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque él entendió que Cristo sufrió por él. Y eso mismo nos recuerda, Cristo sufrió por ti y por mí. Y tenemos que estar recordándonos constantemente eso para nosotros también. Ojalá también padecer por él. Una pregunta más. ¿Sí o no sonaría bonito? Imaginen un poco. ¿Anhelas que Peniel plante más ciudades aquí en el estado? ¿En otra colonia? Sería bonito que digan, qué padre, Peniel abrió una obra allá en, pues no sé, donde no hay iglesias, allá en Guadalupe y Calvo tal vez, o reabrir allá por el templo que está abandonado allá en Guerrero. Hay muchas comunidades así. Yo no sé, me tocó ir a otro pueblito por familiares de mi esposa, Marisa. Hay muchos lugares donde no se ve que haya iglesia, presencia evangélica. Todavía falta aquí en el estado de Chihuahua. Si realmente anhelas eso, entonces yo creo que debemos de cambiar la manera como vivimos y las metas que nos ponemos y el amor de Dios, demostrárselo, ¿verdad? Así que empecemos con tus amigos, empieza con tu familia, sigue con tus vecinos y todo de manera simultánea, hermanos. Como iglesia, vayamos también a las colonias de aquí pegados y no solamente nos quedemos ahí. Yo en esta semana, a todo este año quise que alguien hiciera una tarea que al último, pues tristemente y con vergüenza me di cuenta que me pertenecía a mí. He tenido cierto contacto con algunos hermanos que por el lugar donde se desenvuelven conocen a misioneros en lugares fuera del país. Y yo le decía a estos hermanos, oye, yo quiero que como iglesia apoyemos a un misionero, pero en un lugar no alcanzado. Y eso ya se los había compartido antes. Se refiere a un lugar donde sí es muy estéril el evangelio. Está mínimo el porcentaje de cristianismo, no hay misioneros trabajando ahí. Y yo quería que alguien me dijera, no, mira, Ever, allá en Siberia, ya conocí un hermano que va a ir a un lugar.
Entonces yo al preguntarle a los pocos hermanos que conozco que se desenvuelven en las misiones, ninguno de ellos me pudo decir, conozco a alguien que quiere ir a un lugar no alcanzado. Para que se den una idea, de cada 30 misioneros, solamente uno está en lugares no alcanzados. Entonces eso es cuando llegas y ¿conoces de Jesús? No, ¿quién es Jesús? O pueden tener un concepto de Jesús, pero bien erróneo. Pueden ser, yo en esta semana les digo, me puse a hacer esa tarea porque dije, pues de aquí a que me caiga todo eso en bandeja de plata y que alguien me diga, ya encontré quién, y digo, ¿por qué no lo buscas tú? ¿Y por qué no empiezas investigando los países? Y yo agarré, y solamente fue muy poco tiempo que invertí, tal vez 1 hora, a lo mucho 2. Empecé a buscar en Google Maps, empecé a buscar la lista de los países, y me fui metiendo poco a poco, y llegué a un país que era Serbia, y decía, solamente el 2% de la población son evangélicos protestantes. El 85% son ortodoxos y un poco porcentaje islam y otras religiones. Pero yo decía, ortodoxos, pues a mí siempre me ha sonado como cristiano. O sea, son católicos y conocen algo de Jesús. No es desconocido Jesús. Pero cuando me pongo a investigar qué creen los ortodoxos, y dije, no, esto no es el cristianismo. Yo creo que a lo mejor algunos pudieran ser salvos, pero no creen exactamente lo que está en la Escritura. Entonces yo vi que ese país estaba con bastantes tinieblas. Y así podemos empezar. Es lo que quisiera que este año miráramos fuera del país y también regiones de aquí del estado. También en tu colonia veamos cada uno a quién puedo compartirle de la palabra de Dios. Así que con esto termino, hermanos. Hay muchos lugares que todavía no les ha llegado la Navidad. No han nacido de nuevo. Todavía no tienen esperanza en lo único que vale la pena. Ellos desconocen la ira venidera y no saben que están en peligro. Pero nosotros sí sabemos que Jesús es real, que Él, así como trajo de las tinieblas a la luz a esta iglesia, fíjense el versículo 9, ellos mismos cuestan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces sería hermoso, ¿verdad?, que nosotros seamos un instrumento para que más personas vengan y sean trasladados desde las tinieblas a la luz. Y con esto termino, hermanos. Oremos pidiendo para que sea revelado en lo más profundo de nuestro corazón Dios. Crecemos para arriba, pero si realmente estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, vamos a ser impactados y decir, es verdad, yo estaba muerto en delitos y pecados, fui salvo por gracia. Y hasta que entiendes esa gracia, dice, yo tengo que amar también a Dios y se lo voy a demostrar estando dispuesto a sufrir por Él. Y solamente así, pues también vas a crecer hacia afuera y también de manera interna. Oremos, Señor, yo quiero pedirte por nuestra iglesia Peniel y tanto de manera personal. Empieza un año nuevo y agradecemos porque pues, la Navidad ha llegado a muchos de nosotros, pero aquí a pocos metros, a pocas cuadras de nuestro templo, hay personas que siguen en oscuridad, Señor. Y gracias, Padre, por esta carta de los tesalonicenses, porque aunque está distante por 2000 años, nosotros tenemos exactamente lo mismo que esa iglesia y es a tu Espíritu Santo. Y queremos, Padre, que nos ayudes a tener fruto igual que ellos. Tal vez nosotros nunca nos hemos visto con ese potencial de plantar iglesias a 600 kilómetros a la redonda y aún más lejos, Padre. Pero perdónanos, Señor, si hemos tenido una vista tan corta y gracias por ampliarla y te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones y que nos recuerde de dónde nos sacaste tú, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que alcanza más almas para Cristo.
Solamente, pues, sé, Señor, que pues yo he hecho mi parte, Padre, tal vez imperfecta, igual que el apóstol Pablo, solamente exponer la palabra, pero el poder del Espíritu Santo y su obra y la convicción que tú puedes dar es lo que te pido, Señor, por último en esta oración. Convéncenos, Padre, que tenemos el mismo poder. Tu Espíritu Santo obrándonos para movernos y estar dispuestos a sufrir por ti. Haz esa obra, Señor, para que podamos llegar con frutos a tu presencia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.